Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por seguir en A24. Bueno, comenzamos lo justo y necesario en vivo hasta la 1 del mediodía, ofreciéndoles como cada semana toda la información en materia de seguridad social, lo más importante, lo que ustedes necesitan saber. Marcos Peña, jefe de gabinete esta semana en Medios Gráficos, hizo referencia a la reforma previsional. Más precisamente dijo que no es inminente una reforma previsional, que no están definidos los puntos justamente de este proyecto, pero que sí, que es necesario plantear una reforma en el ámbito previsional. Nosotros venimos desde hace semanas hablando del tema en forma de adelanto, contándoles de las distintas reuniones que están sucediendo en el ámbito laboral, en el ámbito de la seguridad social, justamente para que esto tenga como fin un proyecto de ley que se presentaría en el año 2018 en el Congreso Nacional para su tratamiento y comenzar con una nueva ley, una ley reformada o una nueva ley previsional a partir del año 2019. Vamos a hablar en la emisión del programa de hoy de la reforma, pero quiero insistir sobre algo que hace muchísimo tiempo que lo vengo diciendo. ¿Es necesaria una reforma? Sí, es necesaria una reforma en el ámbito previsional, teniendo en cuenta que estamos con una ley previsional, la de 1994, a la que ya le falta uno de los dos sistemas, que todavía queda dar respuesta o queda una demanda y todavía queda por dar respuesta a los montos de rentas vitalicias y a la devolución de aportes voluntarios. Una ley, un tratamiento de ley que se tiene que dar en el año 2018 y que no me cabe duda que va a estar en la escena política y social como una cuestión muy destacada. Un tratamiento que se tiene que realizar de manera profunda, de manera consensuada, justamente para que no tengamos la mala experiencia de la ley de 1994. Una ley que no tuvo como fin último, como fin primordial, dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y de los jubilados y pensionados, sino que simplemente era una ley que defendía a capa y espada quien era ministro de Economía por aquellos años, Domingo Cavallo, para que le cerrara un modelo económico, para que cerrara un modelo económico de la Argentina. A ver, no fue él el único responsable de esta ley que terminó siendo desprolija y llena de vacíos. Estuvo acompañado por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. A ver, Poder Legislativo, y acá me detengo, muchos legisladores votaron la ley con el sistema mixto, con el sistema de capitalización, y después cuando el sistema de capitalización no funcionó y empezó a ser criticado, se rasgaban las vestiduras y miraban para el costado cuando ellos mismos lo habían votado. Vuelvo al tema, tratamiento de ley sería en el año 2018, hay que realizarlo de manera consensuada, de manera profunda, teniendo en cuenta que en el ámbito previsional no está aislado. Tenemos una complejidad bastante importante en lo que tiene que ver con el mercado laboral, un mercado laboral donde hay evasión, un mercado laboral donde hay mucho trabajo informal, mucho trabajo negro, y esto, por supuesto, está provocando un déficit fiscal muy importante y las cuentas de la seguridad social no dan para que tengamos un sistema sustentable. Vamos a debatir acerca de la reforma, los puntos. ¿Cuáles son los cambios que se vendrían por momento en condicional? Me acompañan Eugenio Semino, Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Eugenio Semino lo conocen, el responsable de la Dirección de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el doctor Jorge Frega, quien es integrante de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social de Profesionales de la República Argentina. Bueno, uno de los temas, comienzo, Jorge
frega por vos y te pregunto, se está hablando de que uno de los cambios vendrían por el lado del sistema de aportes. Un sistema de aportes que seguiría siendo contributivo, que tendría una pata contributiva, otra pata no contributiva, pero además se sumaría un sistema de aportes opcional. Uno cuando dice esto piensa en el sistema de capitalización o hasta en las cajas complementarias que en algún momento existieron en el país, que por cierto funcionaron bien. Sí, las cajas complementarias de hecho siguen existiendo. Hay claramente de parte de la Secretaría de Seguridad Social una intención de por lo menos regularlas. De hecho hay una resolución que tiende a formar un registro de ellas. Y por supuesto hay que distinguirlas. Las cajas complementarias no son un régimen diferente, o sea, como su nombre lo indica, pretenden complementar un haber común o básico del sistema general. De todas maneras, este sistema voluntario también se ha aclarado mucho en las reuniones que hemos tenido dentro de la Comisión de Fortalecimiento de la Seguridad Social. Se ha aclarado muchísimo por parte de la Secretaría que no va dirigida a un nuevo régimen de FJP, o por lo menos no se dicen esas palabras, pero sí se dice que no serían entidades con fines de lucro las que podrían administrar Ahí o está, gestionar porque de hecho esto. el sistema de capitalización en la ley de 1994 era un sistema obligatorio. Uno piensa, un sistema previsional, un sistema de aportes optativos, ¿quiénes estarían en condiciones jurídicas, pero además desde el punto de vista de nosotros, de la cuestión de la confianza para manejar estos aportes voluntarios? Entidades sin fines de lucro. Uno piensa en entidades sin fines de lucro y se le ocurren 4 o 5. Por supuesto, piensa en un primer término en mutuales o en cooperativas, que podrían ser unas. Otras podrían ser los mismos sindicatos. Pero luego no hay precisiones. La verdad es que no hay precisiones respecto Como a dijo Marcos Peña en la semana, todavía no hay puntos definidos de la reforma. La verdad es que no. La verdad es que uno tendría que remontarse a ciertos principios que muchas de las personas que están trabajando en esto vienen refiriendo hace mucho tiempo, pero no tenemos precisiones para determinar qué sería de tal o cual manera. De todas maneras, la voluntariedad requiere, como todo sistema opcional, requiere de algo muy importante, que es la confianza, el crédito. El crédito, no el crédito en sentido financiero, sino el crédito en cuanto a la credibilidad que tenga un sistema. Entonces, no solamente porque ahí estoy dejando plata, ahí estoy haciendo una apuesta a mi futuro. Ahora, hay una historia respecto a los fondos complementarios nefasta, es decir, porque han desaparecido de... Pero por mal manejo. Porque se la robaron los gremialistas. Siempre. Puedo hacer una larga enumeración. Es decir, el elemento fundamental, y coincidiendo que para que un sistema funcione, en mutuales y cooperativas no podemos creer, porque es más, mutuales y cooperativas creadas por el propio sistema político esquilmaban a los propios jubilados con los códigos de descuento ANSES hasta hace un rato, hasta diciembre por eso surge de 2000. Agenta, por ejemplo. Esta Claro, es la razón de por qué surgen los créditos. hasta diciembre de 2012, ¿no es cierto? Y hoy todavía siguen dando créditos famélicos. Tenemos por otro lado, los fondos se los robaron en el tiempo y había fondos. ¿Sabes? El único... Las cajas complementarias en su momento fueron una buena alternativa, Claro. y respondían al bolsillo de los trabajadores ya devenidos a jubilados. Bueno, después engordó la panza de dirigentes. Desgraciadamente, inclusive el único fondo que pervivió porque estuvo congelado porque había una disputa entre la Federación y el Sindicato de Buenos Aires fue Telefónicos. Pero porque estuvo congelado, un litigio de 20 años, pero docentes y todo, pues desaparecieron. Nombraste la palabra litigio, clave. Otro punto que se habla, bueno, que sería uno de los cambios, o en realidad la novedad diría yo, se estaría trabajando en una mejor proporcionalidad entre salario, sueldo, aporte y haber jubilatorio. Si esto se logra, Diante, pregunto, ¿comenzaríamos a transitar el camino de la desaparición de la litigiosidad previsional en la Argentina? Si tenemos una buena ley que cubra las expectativas sí. de la gente. No. Bueno. No, porque partimos de la base de que No. para poder alcanzar esto necesitamos una caja complementaria. Si vamos a partir de la base en donde estamos trabajando en una caja complementaria que nunca tuvieron
cuando se cayeron, no tuvieron respaldo por parte de tribunales para apuntalarlas. Por supuesto. Los gobiernos se quedaron sin plata para sustentarlo. El esquema de cajas complementarias, después de lo que pasó con los aportes voluntarios de FJP, va a costar muchísimos años levantar un poco de confianza en ese sentido. Digo, hoy no se devuelven los aportes voluntarios. Yo creo que... Y perdón, si este es el esquema con el cual se va a llegar a una tasa de sustitución, una sana relación entre la verde actividad, lo que yo cobro cuando me estoy por jubilar y lo que cobro al día siguiente cuando me estoy jubilando, me parece que este es el punto central. Ver cómo financiamos un buen beneficio. No, para mí, como siempre, una cosa son las cuestiones formales, jurídicas, que como abogados siempre nos gusta discutir, pero hay una cuestión que tiene que ver con lo económico, que es la sustentabilidad. Un ejemplo de caja complementaria, que en realidad no lo es la caja de escribanos de Capital Federal, que es una caja para profesionales y se llama complementaria, pero en rigor de verdad da prestaciones que son mucho mejores que muchas jubilaciones del sistema nacional. Entonces, el tema es cómo está administrada y cómo está sustentada. Por eso nosotros, que somos muy amigos de la autogestión, creemos que hay que tener participación de los sectores que realmente tienen interés, empezando por los mismos pasivos. Pero sin perjuicio de eso, lo que le preocupa hoy a la Secretaría, me parece, o lo que le preocuparía hoy al gobierno, es dividir las aguas. Es decir, bueno, lo que tenemos sobre base, el famoso pilar, que no es contributivo, que lo sostenga el Estado con sus propios recursos. Y lo que es contributivo, que lo sostenga el propio contribuyente o el propio aportante. Y para allá y encima de eso, quien necesite o quiera o pueda... O tenga posibilidad, poder adquisitivo. Esa es la lógica. Ahora, si como bien decimos, las dos bandas de abajo, los dos pilares de abajo no son suficientes, por supuesto que la gente no quiere luego pasar una mala vejez y va a buscar una complementariedad. ¿Por qué nosotros insistimos? Bueno, en esta mesa, directa o indirectamente, todos hace años que llevamos adelante, nos manejamos, estamos en el ámbito de la seguridad social. ¿Por qué permanentemente insistimos en la sustentabilidad del sistema? Porque en la Argentina, lo que expliqué más de una vez, nosotros tenemos un sistema previsional solidario. Los activos, los trabajadores en actividad, son los que vamos financiando el pago de jubilaciones y pensiones. Y el sistema se está volviendo insolvente. No va a ocurrir mañana ni pasado, pero vamos camino a eso. ¿Por qué? Por la evasión. Ante la fuerte presión impositiva, muchos trabajadores evaden y no aportan. Por el tema del trabajo, de tanto trabajo no registrado, por el tema de tanto trabajo precario, porque en la Argentina hace falta pleno empleo. Bueno, estas son parte de las razones de por qué el sistema previsional se está tornando poco sustentable en el tiempo. Eugenio, no, pero diste una clave que es muy importante. Es decir, acá hay un problema. Yo creo que el tema de aporte voluntario lo que rompe es el principio de solidaridad. Digo, de hecho, se va abandonando. Pero a ver, lo rompe si uno piensa en que una futura ley previsional da esa posibilidad como opción. Claro, pero la caja complementaria. Está el que no va a poder optar y los de más baja calificación son los que no van a tener opción alguna. Es decir, yo creo que son cuestiones que hay que bucear y que hay que estar muy atentos, porque el tema es con qué fin se hacen las cosas. Me parece que hay una repetición en términos ideológicos. Cuando uno dice las AFJP fracasaron, en realidad no fracasaron. Se llevaron 12.000 millones de dólares de utilidades. Para lo que vinieron a hacer, realmente le fue muy bien a los bancos que la generaron, que era simplemente poner otro mostrador extra en esos bancos. Para los gremios que les pagaron los sobornos armando a FJP, recordemos que tuvimos alrededor de 30 y que después fueron desapareciendo, es decir, porque eran el pago del silencio. Y como vos correctamente señalabas, un sistema político que mayoritariamente acompañó eso. Ahora, me parece que reconstituir esto, porque yo coincido que
el sistema necesita confianza. A mí me parece que el Estado hoy tendría que preocuparse porque tenemos un 35%, 40% de trabajo no registrado. Sí. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué sistema puede funcionar bien con ese trabajo en negro? Trabajo no registrado, planes sociales que ya no hay estadísticas, no hay controles de la cantidad que hay. Todo esto termina dando como consecuencia que uno de cada 3 chicos menores de 14 años en la Argentina viven en hogares pobres, Clara, 12 millones y medio de pobres en la Argentina. Está muy complicado. Pero aparte yo querría agregar otra cosa. A ver, se está planteando modificar el sistema previsional. Perfecto, yo comparto esto, el sistema previsional hay que modificarlo. La ley de 1994 no va más. Es una ley con vacíos, es una ley con desprolijidades, es una ley que está llena de parches, todo bien. Pero hay que solucionar en paralelo los problemas, las consecuencias que dejó el sistema de capitalización. No puede ser que en la Argentina haya rentas vitalicias, pensionadas o pensionados cobrando 800, 900 o 1000 pesos de haber de pensión y nadie se hace cargo. El sistema de capitalización arrasó con las AFJP. ¿Y el Estado qué hace el Estado? El Estado debía darle una respuesta a esa gente, los gobiernos pasan, no se la dan. ¿Y qué pasa con los que hicieron aportes voluntarios? Que tuvieron en su momento capacidad adquisitiva para decir, bueno, perfecto, hago aportes voluntarios para jubilarme mejor. Nadie se hizo cargo, nadie le devolvió los aportes voluntarios. Y ante este escenario, ¿quién puede tener confianza? ¿Quién puede tener confianza? Te incorporo algo ¿Sabes que... lo que hace el Estado? Apela. Porque el jubilado, jubilable, el afectado, no tiene otra que ir con su caso individual, busca algún cuervo, termina en tribunales pidiendo las cosas. Pero es el caso, resuelve el caso en particular. ¿Qué hacemos con las demás personas? ANSES lo que hace es apelar. Entonces, la respuesta a lo que vos preguntaste, ¿qué hace el Estado? La complica. Jorge. Un problema financiero no se resuelve pateando juicios y haciendo esperas. Además nosotros tenemos, como bien decís vos, un problema de ocupación. Y una forma de ocultar esa desocupación es el trabajo de los independientes. Los independientes muchas veces adquieren la forma de subocupados y incursionan para formalizarse de alguna manera en el monotributo. El monotributo que dista mucho de realmente... ¿Unificarían monotributo y autónomos en la reforma? Se está pensando, y eso sí hay mucha claridad en el sentido de unificar en un régimen que no tenga distinción en monotributista y autónomo. Lo cierto es, como yo vengo diciendo, quién le pone el cascabel al gato, porque sinceramente los monotributistas hoy están subsidiados en su aporte previsional. Están subsidiados porque se sospechó desde un comienzo que muchas de las personas que realmente son monotributistas, principalmente las categorías más bajas, son personas que en realidad están subocupadas o tratando de, como se decía tradicionalmente, hacer changas y sobrevivir como se puede. Entonces, ponerle un aporte muy excesivo significaba no permitirles trabajar ni siquiera blanqueando su relación. Pero, ¿qué pasa? Luego, al momento de darles una prestación jubilatoria, se les tiene que dar por lo menos el mínimo. Entonces la relación no es, primero, porque no se sabe cuál es la sustitución, porque no se sabe cuánto realmente ganaba, y segundo, porque aportaba más o menos lo que se había impuesto. Entonces este desfasaje que es real, porque cuando vemos la relación entre lo que aporta un monotributista y saltamos luego al autónomo, hay un desfasaje tremendo. Bueno, por eso todo el mundo quiere quedarse, el trabajador independiente trata de amotinarse, es la palabra, en el sistema simplificado y no quiere pasar al régimen general, porque después no puede soportar la presión tributaria. ¿Cómo se entiende que una categoría, la última de autónomos, la más alta, pague, creo que 5.200 pesos, más toda la carga tributaria que tiene, y después ese autónomo se termine jubilando con un poquito más de la mínima? A ver, el sistema no cierra, no hay vuelta, no le cierra a la persona, y es lógico. Yo lo que quiero contarles es lo siguiente, que la coordinadora
de cajas de profesionales, cajas de previsión y seguridad social de profesionales de la República Argentina que integra Jorge Frega, forma parte de la Comisión de Fortalecimiento de la Seguridad Social. Son un grupo, parte de la gente que se reúne con el Ministerio de Trabajo de la Nación, Secretaría de Seguridad Social, ANSES y AFIP, justamente para elaborar los posibles puntos de la reforma previsional. Un último tema, edad. Esto yo creo que va a ser una cuestión polémica. Se está hablando de un piso de edad jubilatoria y a partir de ahí, bueno, después cada uno decide cuándo se jubila, solo o con su empleador, y se equipararía además la misma edad, se pondría la misma edad para hombre y mujer. ¿Qué opinan ustedes, y con esto ya vamos cerrando el debate, qué opinan ustedes acerca de elevar la edad jubilatoria? Me parece que es una variable que discutirla aisladamente no es conducente, y es más, me parece que desde los sectores políticos se la está utilizando como si fuera el eje de lo que puede resolver o no el sistema, y me parece que inclusive hay un profundo desconocimiento, por no decir terribles burradas, respecto a lo que es la expectativa de vida y demás. Me parece que escucho estupideces todos los días, repetido por gente que se supone pasó por una universidad y demás, ¿no? Muy cortita, les pido su opinión. La tasa, la edad que se fije si hay que cambiarla, que creo que sí que hay que equiparar la de mujeres con varones, tenemos que hacer como hizo España, dijeron dentro de 18 años movemos la línea, no pueden moverle la línea a alguien que está cerca de jubilarse acá a 4 o 5 años. Si se produce, será gradual, tiene que ser. Jorge. Pero no solo gradual, sino que estoy pensando en mi situación. Que me digan a mí, no me voy a jubilar a los 65, sino a los 68, claro, a mí no me afecta, pero a alguien de 63... Pero que te cambian las reglas de juego permanentemente. La seriedad de las reglas de juego es lo fundamental. Dos cosas. Nosotros tomamos tasas de mortalidad de países desarrollados. Tenemos que revisar nuestras propias tasas, revisar nuestro propio esquema, revisar la forma en que vivimos los argentinos y en todo el país. Y segundo, ver que hay siempre una cuestión, este gobierno pareciera que lo que pretende, por supuesto, no es trabajarlo inmediatamente, sino a futuro, pero además que quiere trabajar sobre un esquema que promueva que la gente se jubile más tardíamente. No obligarla, sino promoverla. Mejorar la tasa de sustitución. Sí, pero Jorge, digo, en esto de la posverdad, uno se rige por los hechos de todos los días. Adrián hablaba, ahora empezaron a apelar, es decir, ratifican las conductas ANSES de los gobiernos anteriores. Es lo mismo cuando Bocio recusó a los jueces de la Cámara o cuando en el caso de Chocobar estuvo 7 años en la Corte. Es decir, este muchacho que hoy rige los destinos de ANSES repite las conductas, por lo cual las palabras sobran, ¿no? Bueno, y de este debate, que tiene que ver con un tema obviamente polémico, con el futuro de muchos en el ámbito previsional, es un tema fuerte, vamos a otro tema que tiene que ver con el amor. Nos costó, pero lo encontramos. Está en línea Osvaldo Di Benedetto, un señor de Venado Tuerto, de la provincia de Santa Fe, que se hizo famoso. Es uno de los hombres más famosos del país debido a un acto de amor. Le construyó una bici-tren a sus nietos justamente para sacarlos a pasear. Osvaldo, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Imaginaste tanta repercusión con esto que seguramente para vos habrá sido algo más, algo normal, un gesto más hacia tus nietos? No, la verdad que no. Imagínate que esto viene ya desde agosto del año pasado para el Día del Niño y bueno, hace un año que estoy andando con esto, los fines de semana que están lindos, y yo tengo una fábrica que nada que ver con esto, simplemente que los sábados y domingos me pongo por ahí a hacer cosas y le hago cosas a mis nietos. Y bueno, justo viene un muchacho que la verdad que lo conocí esta semana,
Bode y sacó esta foto, la subió y bueno, se armó un despelote, ¿no? Bueno, discúlpame, te tuteo. Quien te hace famoso es Gustavo Dalbone, que vamos a nombrarlo, un usuario de redes sociales que pone el abuelo del año es, y ahí se conoció la historia. Sí, la verdad que lo llamé, no lo conocía a este chico, lo llamé y le agradecí mucho la foto y que subió, porque no me imaginaba, vuelvo a repetir, que no me imaginaba que con tan poco que hacemos lo que hice, los chicos están contentos y podemos, los abuelos, los papás, ser felices con los chicos, ¿no? Yo lo que estoy absolutamente convencida es que con este gesto y además al haber tenido esto tanta repercusión, dejás en el corazón de tus nietos una huella inolvidable. Tus nietos se lo van a contar a sus hijos y a sus nietos porque es maravilloso lo que hiciste. Sí, la verdad que nunca me imaginé que 4 tambores rodando iba a ser tan lindo para mi nieto y para la gente, ¿no? Cada uno eligió el color de su bicicleta. Y cada uno, viste, está bien, son chicos, pero las dos más grandes ya conocen bien porque van al jardín y eligieron sus colores. Y bueno, acá en la fábrica se los hice pintar con los muchachos y le conseguí para que cada uno tuviera su tambor, su casquito y... ¿Y qué te dicen los vecinos cuando salen los fines de semana por Venado Tuerto a pasear todos? Y mirá, te lo digo y no es grandeza ni nada. Cada uno que alcanza a agarrar el teléfono, filmarme y con los chicos, por supuesto, sacarme fotos, algo totalmente diferente a lo que uno conoce. Entonces... todos saludan, bueno, los chicos van saludando. ¿Y tus nietos felices? Chocho, créeme que llegan o me llaman y dice, más chiquitito, Santino, vuelo, Tacho, vuelo, Tacho. Vamos a nombrarlos, bueno, ¿me dejás nombrar el nombre, me dejás nombrarlos a tus nietos? Sí, por favor. Santino, sí, por favor. Luca, Valentina y Delfina. Y Delfina, sí, las 4. Es decir, Valentina la más grande, Delfina la sigue, Luquita y Santino el más chiquito. ¿Cómo es tu vida? Nos dijiste a qué te dedicás, con quién vivís, si nos querés decir tu edad también, para conocerte más, Osvaldo. Mirá, yo tengo 62 años, empecé desde los 21, después que salí del servicio, a armar una fábrica, y la fábrica se llama Golondrín, tiene 40 años ya la fábrica. La fábrica se conoce a nivel nacional, pero el nombre, ¿no? Pero que yo haya llegado con esto, no por la fábrica, sino por el trencito, es algo que no esperaba. ¿Cuántos hijos tenés? Y bueno, ¿cuántos hijos tenés, Osvaldo? Tengo 3 hijos, Javier de 35, Romina de 36 y Juliana de 25. Quiero contar algo. Yo vi unas filmaciones de medios locales donde te entrevistaban, pero estaban tus nietos con vos. Y debe ser la más grande. ¿La más grande es Delfina? La más grande es Valentina. Valentina, y me parece que era la más grande, porque los vi a todos juntitos y Valentina entonces era la más grande y le preguntan acerca de qué le parece el tema de la bicitren y ella dice, en realidad habla de lo que te quiere. Y entonces dice en la nota, en la entrevista, lo quiero mucho, con el corazón y lo amo. Y los otros 3 nietos que estaban al lado dicen nosotros también. Sí, la verdad que uno como abuelo, por ahí no tenemos el tiempo y nos dejamos llevar por el trabajo. Recién estaba escuchando a alguien relacionado al campo. Creo que es alguien que está relacionado al campo, por la voz. No tenemos el tiempo para dedicárselo a ellos y se nos van los días y por ahí... Quisiéramos darle más tiempo, pero vienen a casa, sí. Se quedan en casa, comemos en casa. Yo le hice una casa en el patio grande, una casa toda de madera, de pale viejo, le hice una casa
para que ellos jueguen, y con sub y baja, con hamaca, con tobogán y qué sé yo. Y la verdad que estamos mucho tiempo de los que yo tengo con ellos. Vamos a contarle a la gente que en realidad cuando vos pensaste en esto de la bicitren, en principio la pensaste individual, ibas a hacer una bicitren con un asiento, y después cuando lo empezaste a hacer dijiste no, pero son 4, ¿por qué no 4 y todas juntas? Sí, te voy a contar, vos sabés que la bicicleta es una bicicleta antigua, y bueno, me imaginé como todo de 62 años, diga, sí, a esto lo llevo, ¿sabés qué? Cuando salí, se me, las piernas, viste, hice 8 cuadras y las piernas no me aguantaba. Entonces tuve que reformar la bici porque no lo podía llevar. Así que sí. Pero decime, valió la pena. Mirá. Sí, valió la pena, y hoy te digo que lo llevo y hacemos, qué sé yo, 40, 50 cuadras, gritando, jodiendo, yo por ahí le canto algunas cosas, ellos van cantando. La verdad que me divierto mucho y vuelvo a repetirte, estoy muy emocionado desde hace 15 días que no paran de llamarme de todos lados, y no creía que podía llegar a esto. Sos el abuelo del año. El abuelo que representa, perdón, a muchísimos abuelos que quizá tienen los mismos gestos que has tenido vos con tus nietos, pero que no se conocen. Aprovechamos para enviarle saludos a todo Venado Tuerto. El tema de mandarle un beso a tu familia y especialmente a tus 4 nietos, que los volvemos a nombrar: Valentina, Delfina, Luca y Santino. Y la verdad que te decíamos, la verdad, lo tuyo ha sido puro amor. No sé si sos un hacedor de inventos, si sos un creativo. Para mí la verdad que sos un ejemplo de amor hacia tu familia. Y la verdad que lo que te deseo de todo corazón es que sigas teniendo una hermosa vida. Te agradezco un montón. La verdad, tengo 6º grado, no tengo estudio, pero no sé por qué alguien superior me dio esto, que me gusta hacer cosas. Y a esta edad ya hago cosas para mis nietos y no tanto para la fábrica. Pero siempre uno, viste, sobresale por algo y alguien te pone en la cabeza algo. Y bueno, se me hace fácil hacer cosas y agarrar un pedazo de fierro y hacer cosas como autitos que le hago y tipo de cosas que hago. Pero le agradezco un montón esta nota, y a todos, abuelos, papá, que tengamos tiempo y tenemos nietos, que no tuvimos tiempo para dedicarle a los hijos, hoy que nos dediquemos a los nietos es creo que lo más grande, y esto que me pasó, creo que mi nieto es el mejor regalo para cuando tengan 20 años, 25, y digan, mi abuelo me hizo esto y fuimos famosos por mi abuelo, tuvimos en diferentes canales, o radio, o diario, revista, por mi abuelo. Bueno. Creo que esto es lo máximo que le puedo dejar a mi nieto, ¿no? Osvaldo, te enviamos un abrazo. Gracias por habernos atendido. No, gracias a usted y un abrazo grande a todos. Bueno, y muchos estarán copiando. A ver, a mí no me gusta hacer autorreferencia, pero a veces yo creo que en la vida nada es casualidad. Se supo esta noticia en una semana bastante especial para mis hijos porque han perdido a su abuela adorada, y cuando Osvaldo hablaba de esta relación que tenía con los nietos, yo permanentemente recordaba la relación que tuvieron mis hijos con su abuela. Así que este es un homenaje para vos, Nelly. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Voz de Neo 1825. Estamos. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Superviel nos dedicamos a hacerte las cosas más fáciles para que puedas disfrutar de lo que tenés afuera del banco. Superviel,
Lo más valioso está afuera de un banco. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Voy a hacer lo del tema Argenta antes de presentar quién está a mi lado, Jorge Farina, para hablar, por supuesto, de calidad de vida. El tema es, este miércoles se esperaba que un proyecto de ley tuviera tratamiento en el Senado. Este proyecto de ley tiene que ver con ampliación de créditos Argenta a asignación universal por hijo, a pensiones no contributivas y también a pensión para el adulto mayor, pensión universal para adulto mayor. Bueno, finalmente no avanzó el tema en el Senado y acá, bueno, yo creo que hay que hacer un poquito de llamado de atención a la clase política. No avanzó el bloque del PJ Frente para la Victoria, había, bueno, algunos ejes del proyecto que no le cerraban y la cuestión es que empezó un cruce, de alguna manera un cruce que terminó en discusión. ¿Qué decía la oposición? La oposición dijo que no le iba a dar un rédito, una victoria política en un momento electoral al gobierno y el oficialismo se volvió a decir que estaban utilizando a los pobres para campaña política. A ver, ¿no se puede dejar un poquito la campaña de lado? ¿No se puede dejar un poquito la política de lado y pensar en la gente? Hace muchísimos años, desde que se implementaron los créditos Argenta, que justamente beneficiarios de pensiones no contributivas, de asignación universal por hijo, venían pidiendo poder ingresar a estos créditos, porque los necesitan, porque los ayudan en el día a día. No se puede dejar un poquito la política de lado y pensar en la gente, no. Todo terminó en cruces de campaña, en cruce electoral y finalmente el proyecto no se trató. En el Congreso Nacional no están para defender leyes que nos protejan, que nos cuiden, que nos ayuden. Esa es la prioridad. Sigan haciendo toda la campaña que quieran, pero la prioridad es la necesidad de la gente. Jorge Farina. Estamos enojadas. Ay, qué día hoy. Paso de una emoción a otra, ¿eh? Día, bueno, y así es. Yo le pongo mucha intensidad. Lo que pasa es que estos chicos dejan de mirarse el ombligo si hacen eso. Lo que Pero vos le qué pedís. barbaridad. Estamos Pero bueno. siempre con lo mismo, siempre hablando de la necesidad de la gente. 40 años. Cumple la angioplastía, la práctica de la angioplastía en el mundo, ¿es así? Es así. Que ha salvado y salva tantas vidas. Infinidad. Imagínate que en la Argentina se hacen 45.000 angioplastías por año. Esto nació, cuando vos me pediste que hablara del tema, decían bueno, que la primera se había realizado en el año 77, pero en realidad la primera angioplastía en el 77 fue a través de un alemán, pero para angioplastías coronarias. En realidad el proceso del estudio nació en el año 64, en Estados Unidos, cuando hicieron la primera angioplastía en miembros inferiores. Y esto siguió avanzando en una forma increíble y por suerte para darle solución a un montón de eventos cardiovasculares que existen y de los cuales hemos hablado en más de una oportunidad. No son intervenciones, no es una intervención invasiva y de rápida recuperación porque el tema está tan avanzado que hoy aquel paciente que debe someterse a una angioplastía quizá tiene el alta en el mismo día. Es que vos fíjate que es parece tan sencillo para la gente que a veces minimizan el riesgo de tener una enfermedad coronaria o de tener algún evento, digamos, de tener una placa de colesterol a nivel de las arterias. ¿Por qué? Porque justamente antes el procedimiento era abrir el pecho de la persona, tratar de revascularizar esa arteria con algún tipo de bypass, gracias a nuestro querido René Favaloro, que también cumplió años esta semana, se conmemoró el miércoles. Y bueno, que eso fue un hito dentro de la cirugía y esto pasó a ser un hito en que cambió la cirugía, es decir, ya no se hace más prácticamente cirugía. Hoy se revasculariza casi todo con la angioplastía, pero esto se fue modificando. Es decir, al principio la angioplastía, que era para hablar en casero, se rompía la placa y vos tenías una arteria cerrada, la dilatabas con un balón. Después vino otra, después vino en el año 80 donde se creó el stent, pero el stent tenía un problema, se revolvía a cerrar. Entonces generaron un stent con balón a partir de los años 90. Y ahora tenemos stent que tienen stent, balón
y medicamentos para evitar de que ese paciente siga teniendo valores altos de colesterol y que vuelva a formar placas. Es maravilloso. Una práctica como para que la gente lo entienda, porque uno lo está mencionando tan destacadamente en un programa de seguridad social, que por supuesto la salud es parte de la seguridad social. ¿Qué sobrevida da el tema de someterse a una angioplastía cuando uno obviamente necesita esa práctica? Mira, vos tenés pacientes ¿En cuánto alarga uno la vida? 10, 15, 20 años. Con calidad. Con calidad de vida, es decir, pacientes que recuperan su actividad. Mira, ¿cuál es el paciente que haga una angioplastía? Un paciente que desconoce que tiene problemas de colesterol o que sabe que tiene colesterol, pero que por ahí toma la medicación, no la toma, no se cuida con la dieta. Un día decide hacer un esfuerzo, empujar un auto, andar en bicicleta, como planteabas recién vos en la nota de este abuelo, y empieza con dolor de piernas o empieza con dolor de pecho, y no le da importancia hasta que decide ir al cardiólogo, el cardiólogo lo estudia y descubre que tiene placas de colesterol que están cerrando su arteria y que con el esfuerzo la arteria, en vez de estar dilatada, se cierra más, con lo cual disminuye el flujo, la llegada de sangre y empieza el dolor. Tan importante que si ese paciente no se trata, se infarta y depende el sector del músculo cardíaco que afecte, le puede llevar a la muerte o puede quedar con una secuela muy importante. Vos hacés el diagnóstico con esto, hacés tratamiento y le cambias la vida totalmente, porque vos después es un paciente que vos lo pones en actividad física, dieta, medicamentos, y tiene una sobrevida de 15, 20, 25 años, mucho más. Todo depende del cuidado que tenga esa persona. Comparado con la cirugía, estos procedimientos se complican menos del 0,5%. La cirugía tiene una complicación de un 5%. Y es mucho más traumático abrir una persona, estar a lo mejor 15 días sin poder volver a sus tareas laborales. Este paciente se hace la angioplastía, le colocan el stent y a la semana está trabajando. Estamos hablando de que esta práctica, la angioplastía, está cumpliendo en el mundo 40 años, cada vez más avanzada, cada vez más perfeccionada, y puntualmente en la Argentina se realiza esta intervención, se realizan 5 por hora. 5 por hora, y hay 4 centros importantes en Capital Federal: Hospital Durán, Hospital Fernández, Hospital Santoyani y el Argerich, que son los, no los pioneros, pero los que tienen lo que ellos le llaman un programa del paciente infartado o programa de corazón, en el cual detectan el paciente que necesita eso, porque, a ver, vos decís tú un preinfarto. ¿Qué es un preinfarto? Un dolor de pecho. Si ese dolor de pecho vos no lo tratás dentro de las 6 horas, el paciente se termina infartando y ya hay muerte de tejido cardíaco. Vos lo llevás a uno de estos centros. Es decir, los primeros minutos. Fundamental, las primeras horas es fundamental. Entonces vos ese paciente lo llevas a uno de estos hospitales, le pueden hacer el estudio, hacen diagnóstico, hacen tratamiento, cambió la vida del paciente y salvaste una vida que va a tener 15, 20 años o más, salvo que tenga alguna otra enfermedad concomitante, seguramente libre de enfermedad y que va a estar bien. Y lo importante que yo te decía, como la gente se siente también con esto, lo que no hay que olvidarse, que el paciente que tiene una placa en una arteria coronaria, esos enfermos son enfermos que son panvasculares. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés una placa a nivel de la arteria coronaria, pero también lo podés tener en una arteria de la pierna. Por eso es el cuidado post-intervención o mini-intervención, que es la angioplastía y la colocación del stent. Porque el paciente seguramente tiene otras placas en otro sector del organismo y que le puede dar síntomas también. Y la gente lo minimiza. Antes de despedirnos, Jorge, se conoció una información también esta semana acerca del café. Sí. Uno, cuando se trata de café y calidad de vida, en general está acostumbrado a que le bajen el pulgar. Sin embargo, investigadores británicos llegaron a la conclusión que hasta 3 tazas de café por día puede alargar la vida, y coinciden con estos investigadores británicos, investigadores estadounidenses y japoneses también. Sí. Ellos inclusive hablan que tiene mucho que ver la forma en la cual preparás el café, y aparentemente los 3 componentes importantes que tiene el café es la cafeína, unos diterpenos y muchos antioxidantes, que esos son los que favorecerían manejar, no tener tantos eventos renales, cardiovasculares, problemas de diabetes, manejan mucho mejor su glucemia y también tienen hígados mucho más sanos. Así que aparentemente es beneficioso. ¿Cafeinado, descafeinado, hay alguna diferencia? Y ahora están discutiendo un poco si es preferible que sea cafeinado o no, todavía no encontraron grandes diferencias, pero bueno, calculo que en los próximos tiempos, cuando hagan otros estudios, va a ser más contundente y dirán si recomiendan o no que tenga cafeína. Pero en principio hasta 3 tazas de café por día podrían alargar la vida. Pero yo diría, como decís vos, siempre lo justo y necesario. Ni poco, ni demasiado café. Siempre, cada vez que hablamos de medicina, de calidad de vida, con vos siempre hablamos lo mismo. Buscar un todo equilibrio. es bueno para el cuerpo, todo es bueno para el organismo, pero todo en su medida, lo justo y necesario. Como tu programa, lo justo y necesario. Gracias, ni más ni menos. Jorge. Gracias a vos. Bueno, ¿qué tenemos? Cronogramas de pago. Tenemos, sí. ¿Qué viene para la semana próxima? Les cuento entonces, jubilados y pensionados nacionales
mensual julio, haberes que no superan los 7.266 pesos, como ustedes lo están viendo en pantalla, documentos terminados entre 5 y 9, una terminación de documento por día, entre el lunes 17 y viernes 21 de julio. ¿Qué más tenemos? A ver, pasamos a la siguiente placa, asignación universal por hijo también, mensual julio, documentos terminados en 8, el 17, lunes 17 de julio, documentos terminados en 9, el martes 18 de julio. Nos queda así, asignaciones familiares, trabajadores, 2 terminaciones de documento por día hábil, entre el 17 y el 20, entre el lunes 17 y el jueves 20 de julio. Sí, todos pueden percibir tanto jubilaciones y pensiones como beneficiarios de asignación universal por hijo como asignaciones familiares. Tienen tiempo para cobrar este mensual hasta el 9 de agosto inclusive. Uno de los temas destacados de la semana ha tenido que ver con un pedido que le ha hecho la Administración Nacional de Seguridad Social a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Reparación histórica. Lo que ha hecho ANSES es solicitarle a la Corte Suprema de Justicia el aval para la reparación histórica. Lo pasamos al llano para que la gente lo entienda. ¿Qué ocurrió? Lo que hizo la ANSES es solicitarle a la Corte su pago o al sistema judicial no pagar juicio por 2 años. Clara, este es el efecto inmediato. Lo que ellos salieron a decir es encontramos un error técnico. No se entendió así esto. Pero es el efecto. Vamos a explicarle a la gente. Cuando alguien lleva un juicio a tribunales, va primero a un juez de primera instancia, cosa que normalmente estamos acá en Buenos Aires alrededor de 1 año y medio con una primera sentencia. Pasamos a la Cámara, en la Cámara está absolutamente saturada por la repetición de trámites por parte de ANSES, que sistemáticamente se queja de cosas que ya están resueltas. Vamos a la vamos a la Cámara, y el año pasado, y te voy a citar a alguien que conocemos, 30 de junio de 2016, comillas, a partir de ahora la ANSES no apela más y empieza a pagar los juicios a los jubilados. Hasta la semana pasada, lo que dijo Emilio Basavilbaso hace exactamente 1 año, se rompió y la ANSES está apelando todos los juicios que estaban en Cámara y los está llevando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto significa que si yo tenía la sentencia la semana pasada de Cámara y me iban a pagar en los próximos 6, 12 meses, pues ANSES tiene un atraso, tiene un circuito de pago que tiene problemas, pero se mueve. Te tenés que olvidar de eso. Ahora, pero esta sentencia no queda más firme. Este aval no se entendió como que lo que estaba pidiendo ANSES a la justicia es unificación de criterios, unificación de índices en cuanto al tema de la reparación histórica. Aplicar los mismos índices tanto ANSES como la justicia cuando se trata de reajuste. Eso es lo que está pidiendo, pero lo que tiene como efecto inmediato es que en tribunales todos los juicios que iban a salir de Cámara y que se suponía entraban en el circuito de pago van a ir a la Corte. No hay un número, no conozco un número oficial, pero hablando en tribunales, entre el jueves que se inició esto y el viernes, están hablando de entre 400 y 600 recursos extraordinarios. Esto es el total de los expedientes de 2 de las 3 salas en el interior del país, aparentemente lo van a empezar a hacer, y la bajada de línea es, se apela todo de nuevo. Ahora, Eugenio, ¿por qué no se está aplicando el mismo índice por reparación histórica? ¿No está aplicando el mismo índice ANSES y la justicia? Recordemos que inclusive había una jurisprudencia pacífica hasta la ley y hasta esta interpretación particular que hace ANSES. Pero ¿y vos con esto qué me querés decir? ¿Que desde un primer momento se pensó, se interpretó que iba a haber unificación de criterios en cuanto a eso? No, lo que estoy diciendo es, primero que tenemos que analizar la retroactividad en términos de los efectos de la propia ley de reparación. Esto será parte de una discusión. Segundo, que en cualquier caso va a implicar una quita por la diferencia de índices
respecto a lo que debía recibir el jubilado conforme los criterios que venían siendo establecidos. Y por otra parte, lo que señalaba Adrián, se vuelve a aplicar, que yo lo señalaba en el bloque anterior, un criterio que es demorar lo que ya venía con un atraso de años. Pero inclusive hay una fuerte contradicción con el propio espíritu de la Ley de Reparación Histórica, que pretende, o se supone en los considerandos, resolver esa situación injusta que ha llevado que un jubilado espere años para... Bueno, en realidad esto contradice la ley porque esgrime que se apliquen los criterios de la ley. Es decir, me parece un verdadero zafarrancho. E insisto, me parece que es ratificar cosas que hizo ANSES cuando, lo señalaba anteriormente y lo repito, cuando Diego Bocio recusó a los jueces Fernández y Herrero, que tuvo 1 año y medio la Cámara parada, en realidad era una chicana judicial. Cuando esto es solo para los viejos, sí. Para los viejos nosotros, no los otros. Eso lo decís vos, corre por tu cuenta. Cuando la Corte Menemista tuvo 7 años el caso Chocobar, que tuvimos que ir a la Comisión Interamericana para que lo resolviera, ¿qué hacía ANSES? Aplicaba una chicana para no pagar. Después se hizo una quita. Y acá vuelve a ratificarse una política. Yo lo que le diría al actual director ejecutivo, que hay que revisar, más allá de la apreciación técnica, hay que revisar las concepciones políticas en esto y los efectos que genera. Aparte el tema de la demora. Sí, Adrián, le quiero hacer una pregunta porque para mí es fundamental el tema. A ver, las cajas de profesionales de previsión y seguridad social de la República Argentina para mí son un eje muy importante dentro de todo lo que es la seguridad social. No por casualidad están formando parte de esta comisión que quedó planteada en la ley que implementó el Programa Nacional de Reparación Histórica. ¿Qué visión tienen ustedes de este programa, de esta reparación histórica que como medida ha tenido un fuerte impacto social? Nosotros entendemos que hay un problema de base, como bien dice Eugenio, que está relacionado principalmente con un tema, de nuevo volvemos a lo mismo, de sustentabilidad. Uno se planifica una forma de resolver un problema, en este caso una deuda que realmente es histórica, se pretende repararla y se establece un mecanismo y ahí aparece, ¿no? Lo vemos mucho en la justicia, planes que pretenden ser pruebas piloto para solucionar el problema de la justicia y resulta que tenemos procedimientos más parecidos a la época de la colonia que a la Suiza actual, y queremos implementar una mezcolanza extraña de ambas cosas. Entonces, la justicia se tropieza frente a la presión del poder político, pero no lo podemos negar, e intenta resolver situaciones que no sabe cómo salir de ellas, aún con buena voluntad. Entonces, el poder ejecutivo, además, empieza a darse cuenta que no le dan las opciones y los números para sostener lo que están pensando. Pero bueno, así estamos. Entonces se empiezan a acumular y aparecen nuevas estrategias para estirar lo que originariamente pretendía ser dinámico. Eso es lo que pasa. Me quedan segundos y tengo que ir cerrando el programa. Claro, algo. Aún, como decíamos todos en realidad, no es solo la cuestión de fondo, no es solo la cuestión técnica. ANSES, aún perdiendo la cuestión de fondo y que se mantenga el índice actual, ganan patear los pagos en castellano, y ganan que se están financiando, porque le están pagando a los jubilados una tasa de interés del 14%, cuando con Argenta le prestan al 24%. ¿Es la bicicleta de ANSES? Bueno, nos tenemos que despedir. Gracias, Jorge Frega, gracias Adrián Trócoli, gracias Eugenio Semino, gracias Jorge Farina. Bueno, yo los voy a abandonar por unas semanas nada más. Queda a cargo... No estamos de acuerdo, ¿eh? No. Queda... Unas semanas son 14 cargo, semanas. 14 semanas. No, en menos de un mes estoy de vuelta. Me tomaré unas vacaciones, por supuesto, con mi familia para dedicarme justamente a ellos. Queda a cargo la posta del programa Mariano Yese, Eugenio Semino,
Lucas Ricoy, Laura Spinelli y todo el equipo de Lo Justo y Necesario. Si les digo que voy a extrañar, y no sé, a los técnicos, a todos ellos que hacen Lo Justo y Necesario. Nos vamos. Gracias y hasta la vuelta. Chau. Thank you.